Antonio, Dime, Ramón, hay que hacer el paseillo. hay que hacerlo. Hay que hacer el paseillo. Ya no queda otra. Ya no hay vuelta atrás. Se hace el paseillo. Han sonado los clarines, los timbales. El aguacilillo ha despejado la plaza. No hay ningún problema. Y hay que ir para adelante ya. Sí. Eso está... Bien envueltos, Sí. bien vestidos. Sí, además de verdad. Y vámonos para allá. Viene desde Valdegaña, en Albacete. Tiene 78 años, 7, 8, aunque no lo parezca. Viudo desde hace 3 años, Antonio. Sí, Tuvo 5 hijos, le viven 3. sí, Y 5 nietos. sí. Y el titular de su ficha lo dice todo. Estoy más solo que la una. Tiene hasta gracia. Si no fuese porque está solo. Esa es la pena. Lleva solo 3 años. Sí. Antonio, cuéntanos. Pues nada, pues la vida de estar solo es muy aburrida porque por de día lo pasas muy bien, de cualquier manera, porque yo soy muy aficionado al toro, tengo muchos eventos, me voy de portero a muchísimas plazas de la provincia de Albacete y bueno, pues durante el día pues te lo pasas muy bien, pero cuando llega la noche pues te se echa encima y es muy aburrido. O sea que para ti, Antonio, lo malo es la noche, ¿no? Sí, Es la parte mala de la soledad para ti, ¿no? sí, Bueno, Antonio luego nos lo va a contar. Su mujer llevaba enferma 9 años cuando murió. Desde entonces está solo porque ese proceso de enfermedad, añadido al de viudedad, que son los 3 años que llevas, pues hacen que sea mucho tiempo solo, ¿no? Él hace sus cosas, tiene sus amigos, su gran afición desmedida por los toros como buen taurino, pero él dice, claro, que a las 9 de la noche ya, sobre todo en invierno, se recoge y cuando nos metemos en invierno, que a las 6 de la tarde ya de noche, joder, eso se hace muy largo, ¿verdad? sí. Y en esos 3 años no te has acercado a ninguna mujer, No, a ninguna, no. por timidez, por miedo. No, pues porque uno se acuerda del pasado y de la mujer que más has querido en tu vida y cuando te falta, pues te quedas ahí un poco dudando de la vida y ¿qué quieres que te diga? Lo que pasa es que cuando llegas ya a cierto momento, como la edad que yo tengo, pues dices, vamos a ver, hay que tratar de buscar una compañera que te dé cariño y que tú se lo dejes a ella y para mí creo que es lo más importante a nuestra edad, que es lo que podemos hacer. Yo ya lo aviso, la mujer que esté viendo en el programa que le pueda interesar a Antonio, tiene que ser aficionada a los toros. A él en el pueblo le llaman a Antonio el torero. No les digo más. Él ha sido novillero, luego nos va a contar cositas de los toros bonitas. Es tu vida, es tu afición, es lo que más te gusta del mundo. Sí, sí, sí. ¿Desde cuándo te entró esa afición, el gusanillo por los toros? Pues desde que tenía 12 años. Con 12 añitos, fíjate, bien querido. Con 12 años estaba de pastorcito en una finca y le dije al mayoral que tenía en la finca, Pascual, yo no quiero ya ser más pastor. Me dice, hombre, ¿por qué no? Yo me quería como a un hijo y digo, no quiero ser más pastor. Yo ganaba 5 euros al mes, 5 duros y una cordera que me daban cada mes. Y dice, ¿entonces qué vas a hacer? Digo, ¿qué? Digo, me voy a Iruela a coger el tren y me voy a Antehuela Toro. Él quería ser torero. Muchacho, pues eres una criatura. Y digo, igual, de pequeñito se cría el árbol. Eso, fíjense yo, de los toreros, hay muchísimos aficionados en Castilla-La Mancha a los toros, eso, y yo me incluyo. Aquellos toreros chavales que se iban del pueblo a hacer las tapias por ahí con una afición desmedida, pero sin nada. Con una muleta que les regalaban y con eso se tapaban para quitar el frío durmiendo donde se podía. Un mérito, hay que tener vocación, tiene que gustarte mucho para eso. Luego hablaremos con detalle
del mundo de los toros con Antonio. Nos habíamos quedado en esa etapa de su vida, la presente, donde él no se atreve, por el recuerdo de su mujer, a entablar una relación con una señora. Pero sí ha habido alguna señora que te ha entrado a ti. Bueno, pero... A mí me han dicho una del supermercado. Bueno, pero eso es de un rato o una noche y ya está. Ella hace su vida y yo hago la mía. Pero a ti no te gusta eso. No. Él dice que para eso es antiguo, que eso tiene que ser él el que intente entablar esa relación, que al revés, que tú eso no lo ves, ¿no? No. Eso no lo ves. Bueno, ¿en casa qué haces? ¿Cómo te entretienes? Pues en casa paro muy poco tiempo. Sí. Porque yo me llaman a muchas plazas de la provincia de Albacete de portero. Lo que has dicho antes. Oye, una cosa, hablando de casa, que es importante. Me ha dicho que cocinas bien. Yo cocino. ¿Qué más haces? Yo plancho. Sí, yo plancha. ¿Qué más cosas haces? Pues, por ejemplo, si me compro unos pantalones, yo le hago los bajos. Le coge los dobladillos a los pantalones. Esto no lo había contado nadie todavía. He tenido una vecina que me decía, Antonio, tendrás que ibanar primero para hacer el bajo del pantalón. Y yo le decía, Isabel, a mí no me hace falta ibanar para hacerle el bajo a los pantalones. Para que vean, él se apaña solo con todo. Yo es el primer hombre que conozco que ha dado de comer al rey Juan Carlos y no le ha querido dar la receta. ¿Quieren saber cómo pasó eso? ¿Sí? Después de la publicidad con Antonio, el torero. ¡Ole! Muy buenas tardes. En segundos, las 5 de la tarde, estamos en compañía en Castilla-La Mancha Televisión y estamos charlando con un torero. Así le llaman en el pueblo los amigos. Es nuestro segundo invitado de esta tarde, Antonio, que ha venido en compañía desde Valdeganga, en Albacete. Como les he dicho, tiene 78 años, aunque no lo parezca. Viudo hace 3 años. Tuvo 5 hijos, le viven 3, luego nos contará esa etapa durísima de su vida. Y nos ha dicho el pobre que está más solo que la una. Ahora nos va a contar una anécdota con el rey emérito, con el rey don Juan Carlos. Pero antes, que a la gente de Segurilla, que hoy es nuestro público, les ha hecho mucha ilusión, sobre todo a las señoras, este hombre hace de todo. O sea, cocina, plancha, se coge los dobladillos y algo que también es único. ¿Qué es eso del pelo, Antonio, también? Pues eso... Que, señora, les da hasta el tinte si necesitan. Veníamos... Esto es de él, ¿sí o no? Puedo contestar, ¿no? Claro, contesta, que eso lo haces Veníamos del hospital de Albacete, venía con mi señora, llegamos a un supermercado y pasamos los dos y le digo a las chicas del supermercado, a una tal María Pilar, sí, Maripile y Amadita, digo, dame una caja de tinte. Y me dicen, ¿para qué quieres el tinte, Antonio? Dice, ¿tú no te lo echarás? ¿Que tienes menos pelo que un litro de vino? Digo, no. Digo, es para echarle el tinte a mi señora, cortarle el pelo y echarle el tinte. Y tú te arreglas con eso, ¿eh? Y se echaron a arreglar. Había allí 5 o 6 señoras y las 2 que estaban en el supermercado. ¿Y tú lo hiciste? Sí, cogimos el coche, tenemos un Mercedes, nos vamos a mi casa y le digo, venga, le pongo allí una toallita y tal y le corto el pelo. Tiene el pelo bastante más largo que tú. ¿Qué nieve? ¿Se lo cortaste el pelito? Sí, le corté ¿Y le diste el color? pelo, le eché el tinte, le lavé la cabeza y le dije, la peiné bien peinada. Digo, ahora vámonos al supermercado. Y llegamos al supermercado y le dice la Maripili, dice, Teresa, ¿quién te ha virado ese pelo? ¿En qué peluquería has estado? Dice, me lo ha virado mi marido, Antonio. Dice, no puede ser. A ver, ¿llaman al timbre? Sí. Uy.
¿Quién será?, se preguntarán. ¿Quién podrá ser? Pues tengo una sorpresa para todos ustedes en casa, pero sobre todo le va a hacer mucha ilusión a Antonio. Viene un torero. Pero es un torero muy especial, porque solamente este torero sabe torear con la sensibilidad de una mujer. Un fuerte aplauso para recibir a alguien que yo admiro mucho y que hoy está con nosotros en compañía. Cristina Sánchez. ¡Hala! Vente para acá. Aquí vengo con mi capote. Cariño mío. El capote. Bienvenida. Ven aquí. Gracias. Bueno. Aquí está. Ahí está. Gracias. Bueno. Y compañera en esta casa. Eso. Que dentro de un momentito Nada. se tiene que ir para Orgaz Me tengo que ir a Orgaz. sí, a que comentar la retransmitir, corrida. Bueno, Cristina, lo primero, tú sabes que yo soy muy aficionado, darte la enhorabuena Muchas gracias. por el Ya sé sábado que sí. pasado. Fue un día tan especial para todos los que amamos los toros. Estábamos todos cada uno donde podíamos. Yo no pude estar en la plaza, pero vi la corrida por televisión y dije, mi plan del sábado solo tengo uno, es ver a Cristina. Ahí estamos viendo imágenes de ese día que me imagino ya quedará para ti como algo especial, Cristina. Sí, inolvidable. Muy, muy especial. Yo creo que puedo decir que ha sido uno de los días más bonitos de mi vida, con muchísimas emociones, muchas sensaciones buenas, muy luchado, porque bueno, para que llegara a ese momento después de tanto tiempo retirada fue difícil poner todo en marcha, pero la verdad que mereció la pena. Ahí están tus chavales. Sí. Fue un brindis además muy emocionante, porque ellos fueron un poco los culpables de que tú te volvieras a vestir, ¿no? Sí, la verdad es que quería que me vieran ellos. Para mí era pues una satisfacción, ¿no? Que oyen hablar de su madre, pero es algo como que les queda Claro, muy lejos. claro. Y luego por la causa que era también de Exacto. unos niños para otros niños, ¿no? Para la investigación del cáncer infantil, como sabéis. Entonces, bueno, todo eso me movió y me incitó a, bueno, pues a después de 11 años casi sin torear, volverme a vestir de torero. Las sensaciones fueron magníficas desde que empecé a entrenar, desde que me lo propuse, salió el torero que llevo dentro y yo agradezco enormemente a la vida el regalo que me ha dado. Te voy a decir una cosa, Cristina, yo que estuve viendo la corrida, era impresionante verte torear después de 11 años de no haberlo hecho. Yo dije, estás perfecta. Bueno, no sé Perfecta. si estuve perfecta en O sea, físicamente, a un torero cuando lo deja un tiempo Sí, se le nota, se os nota. Y a ti no se te notó nada. Si estamos viendo las imágenes, es como una corrida más cuando estabas en plena temporada. Sí, la verdad que a veces cuesta preparar la mente, pero el cuerpo se va preparando. Yo no me he dejado nunca, que Es también verdad. es Tú siempre has importante. estado ahí haciendo tus Físicamente sigo manteniéndome, pero bueno, la mente era lo más difícil de poner en marcha y sobre todo de verte venir otra vez el toro, esas sensaciones, el miedo, la angustia, la preocupación. Todas esas cosas al final hay que ordenarlas y en un tiempo récord, diría yo, pues bueno, yo creo que son los valores que me han quedado del toro, esa lucha constante en la vida y que bueno, hoy por hoy pues todavía la llevo a gala. Fue un día precioso, una tarde inolvidable que yo creo no se va a repetir. No, no. Ya no. No, porque mira, si se repite no va a salir igual. También es Imposible verdad. que salga igual. Pero ¿no te han quedado ganitas después de estar tan bien? Pues ya, cuando terminó aquello, digo, joder, ahora tanta qué hago? preparación para, ¿Y ya se ha acabado? para esto, y ya se ha acabado, ya me quedé sin... Sí, se acabó pronto, porque realmente es como, yo digo, como el día de la boda, que tanto Sí. un año preparando Prepararlo, la boda cuando y se ha luego acabado ya. se ha acabado ya, ¿no? Se ha acabado, se ha En acabado. muy poquito tiempo, pero sí, yo soy consciente de que todo sucedió como soñaba. Entonces, los sueños se cumplen una vez, verdad. el toreo está muy difícil, ahora mismo hay matadores de toros que vienen empujando una barbaridad, que lo sabes, que lo sigues además, y cuesta mucho mantenerse ahí, y eso es otra guerra, es otra historia que ya no me pertenece, pertenece a los chavales jóvenes que están ahí. Esto fue, yo creo que un guiño en mi profesión para mis hijos, que para mí ha sido, o sea, que mi hijo, el mayor, me saque a hombros. Eso o es sea, una maravilla. eso ¿Y sabes qué creo? Que has cerrado un círculo, Cristina. Sí. Se cerró. Mira, ahí yo creo que se había quedado para ti. ¿Cómo cierro yo esto tan bonito que ha sido mi vida? Y el sábado lo cerraste en Cuenca de una manera inolvidable. O sea que enhorabuena en mayúsculas. Muchas gracias. Ese que estoy charlando con él es Antonio. Antonio, aquí estoy con un pedazo torero, ¿eh? Actuación
Cristina, estuviste formidable. Ah. Muchas gracias. Aquí estoy Encantaste. charlando con él a ver si le encuentro una compañera que le gusten los toros. Ha venido para saludarte y este capote nos lo va a dejar aquí un ratito para que te dé suerte. Antonio, ¿te parece bien? Sí, sí. ¿Sí? Encantado. Y la tengo que dejar que se marche porque es que a las 6:30 hoy tenemos toros desde Orgaz, toros de la Cilla. Toros de la Cilla. Que son toros de la tierra, ¿no? Sí, sí, de aquí, de la tierra de Para Castilla. un torero de la tierra. Para Eugenio de Mora. Para Iván otro de mi Fandiño. tierra, Sí, sí, Iván Fandiño, que es de Orduña. Ah, mira. Ah, mira, los ¿cómo lo toros, saben? ¿Has visto? Están informadísimos. Y para un colombiano de Y Manizales. José Arcilla, sí, sí, es colombiano. nuevo en esta plaza, con Es lo nuevo. cual descubriremos un torero nuevo y bueno, dos toreros ya muy conocidos en esta casa y que lo dan todo cada tarde, con lo cual a partir de las 6:30, toros aquí en esta casa. Es una buena corrida, Cristina, mi vida. Que se te quiere y se te admira, Muchas como gracias. siempre. Gracias. Por venir. Cristina Sánchez. Antonio, mucha suerte. Gracias, guapa. Gracias por el capote, aquí lo dejamos. Gracias, Cristina. Chao. Bueno. Se ha venido arriba, Antonio. Hombre, Se ha venido arriba. Ahí dejamos el capote. ¿Qué? estuvo muy bien. Estuvo extraordinaria. Estuvo Bien, no, extraordinaria. Después del extraordinaria. tiempo que llevaba sin torear, matar el toro también como lo Cuidado, mató. 2 orejas de peso toreando con Enrique Ponce y con el Juli, ¿eh? Exacto, Cuidado, ¿eh? exacto. Y Fue estuvo a la fabuloso. altura de todo. Y muy por encima de los dos toros. De los dos toros. De los dos toros. Bueno, que tú y yo nos ponemos a hablar de toros y la liamos, macho, aquí. Sí, sí. Bueno, cocina, plancha, coge dobladillos, da el tinte, hace de todo. ¿Qué? ¿Lo del rey Juan Carlos qué fue exactamente? Cuéntame. Pues el rey Juan Carlos, yo le compraba a los novillos para mi pueblo todos los años en la finca de Samuel Flores. Sí. Y una de las veces que fui, me dijeron, Antonio, viene don Juan Carlos, estaba José María Aznar, estaba De Rocconi, el presidente de Italia, dice, nos tiene que hacer un carajillo de puchero. Un carajillo de puchero. Sí. Lo cual que fueron a Valdeganga con un Mercedes a por mí aposta para que les hiciera a la finca del Palomar un carajillo de puchero. Toma. ¿Y se lo preparaste? Y me lo preparé. ¿Y se lo tomaron? Sí. Y cuando preparé, porque estaban sus cocineros con sus pajaritas, y llego allí y me llegan ahí con una bandeja que aquello no era capaz yo ni de poderla sujetar, De los nervios. de los nervios, y me dicen, no, va ahí un camarero a llevarle el café a todas las autoridades que había allí, Ajá. y dice José María Aznar y don Samuel Flores, no, que lo traiga El que lo ha hecho. El que lo ha hecho. ¿Y para lleva Antonio? Y le digo al camarero, digo, tío, que esto me se cae a mí. Dice, ¿cómo te se va a caer? Dice, que no te se cae, hombre. Dice, tú pon la mano hueca. Pongo la mano hueca, llevaba allí lo menos un montón Y vámonos para allá. de tazas de China. Digo, verás tú cómo rompa yo las tazas estas, la que me salía. Total que, nada, cogí la taza, la bandeja, pongo la bandeja en la mesa, la llevaba cogida con esta mano Por si acaso. por si acaso. Hiciste bien. Y aquello fue fabuloso. Aquello, dice Ray, en la vida me he tomado un carajillo tan bueno como está Te este, dijo el rey Juan Carlos. el rey Juan Carlos. Y te pidieron la receta. Y me pidieron la receta, Y él dijo, nana, y la receta el es mía. encargado, un hermano del encargado que Sí. tenía don Samuel Flores. Y tú la receta no, porque esa es tuya. Y le dije, Nos has traído hoy por ahí, carajillo, lo Sí. tenemos por ahí en algún Sí, sitio, sí. no sé dónde está. y le dije a don José, a un hermano del encargado general de Samuel Flores, Sí. digo, usted perdone, pero no se le daba a nadie y yo usted tampoco se le va a dar. Pues bien Y dicho dice, está, bien pues dicho no está. quiero más café. Digo, pues no bebas. Pues se acabó el café, se acabó el café. Anécdota bonita, ¿eh? Anécdota bonita de José. Bueno, vamos a conocer más de este hombre, del torero, que hoy nos visita en compañía en esta tarde de viernes. Hoy está debutando en esta plaza con picadores, macho. Además, de verdad. Además, de verdad. Sí, sí. Esto es como un Samuel Flores bueno, lo de hoy, ¿eh? Nació en Casas de Juan Núñez, en Albacete, y fue el mayor de 3 hermanos. Lo que más me ha llamado la atención de este arranque de su vida fue el hambre que pasó Antonio. Por aquí han pasado personas de más edad que Antonio que nos hablaron de la época del hambre. Pero él nos ha dicho, no que pasó hambre, que de niño pasó
mucha hambre. ¿Qué recuerdos tienes de aquello? Pues yo me recuerdo de cuando era chico, entonces se segaba a mano y mi madre, la pobre, hacía vencejos, que era para atar la mies. Y yo cuando mi madre hacía 3 o 4 manojos de vencejos, yo iba, los llevaba a la tienda, que se llamaba Raquel, la señora, y me daban a cambio tortas de harina de cebada. Fíjate. Que aquello no había quien lo pasara. Madre mía. Porque las raspas de la cebada Te hacían hasta daño. te se calaban y te se metían en la garganta y no había quien pasara aquello. Y eso de comer las cosas del suelo, que entonces se llevaba tanto, tan triste, Pues eso era cuando yo quise ser torero. eso es duro, ¿eh? Y Luego llegaremos a lo del torero, pero este hombre ha pasado hambre de niño y luego de más mayor cuando quiere ser torero. Luego Sí, llegaremos sí, a esa sí. parte, pero este hombre las ha pasado canutas, mucho hambre, mucho hambre. mucha hambre. A mí me impresiona, o sea, hablar con alguien que me diga que ha pasado mucho hambre siempre me duele. Sí, yo Me duele. con 9 años, mi padre no se portaba muy bien conmigo. Esto también, fíjense, la infancia de Antonio. por- Su padre no se portaba bien con él. ¿Por qué? porque yo nací en guerra. Cuando mi padre vino yo tenía casi 3 años. Mi padre me llamaba, yo no me iba con él, porque no lo conocía. Y era un tío mío el que me llevaba todos los días la leche, de otra finquita que había cerca de casa de Juan Núñez, Tu padre creía que tú no que eras yo su no hijo. era hijo de él. Pero no lo podía negar porque he salido hasta las orejas a orejón igual que él. Igual. Igual que él, clavado. O sea, que eso lo llevas ahí. Eso lo llevo, o sea, igual que él, ahí no Pero puedo negar. tu padre Antonio te trató muy mal de crío porque él pensaba que tú no eras su hijo y te hizo la vida imposible. Exactamente. Vamos, de hecho tú te vas de casa. Sí, sí. Mi padre me llegó a pegar hasta una vez, me pude quedar en el acto, porque me acuerdo que había habido un nulo de agua, y eso mi pueblo lo recordará, y había un charco de agua, y había 3 o 4 chicos bañándose, y el encargado, un hijo del mayoral del ganado, me dijo, dice, ve a por el burro, dice, y trátelo, lo aparejas y te lo traes. Y al ir a meter la llave, se quedaron los dientes de la llave dentro de la cerradura. Y le dice el hijo, dice, Antón, a mi padre, dice que Antonio estaba jugando y ha roto los dientes de la llave. Madre mía. Pues ya, yo me fui para la aldea andando. Y detrás vi a mi padre asomar con el burrillo asentado, subido en el burrillo. Y claro, pues yo me llamo y paré. Y había una vara así de larga, así de alta, y empezó a darme palos, me echó el pie al cuello y todas las cañotas de restrojo que había de trigo me se clavaron todas en el cuello. Claro, los chicos que estaban bañándose dijeron, me cago en la mar, si yo para mí Antón le está pegando al chiquillo, fueron corriendo, madre mía Antón, ¿pero qué haces? Me lo quitaron y por la boquita de los pantalones que llevaba cortos, echaba cuajarrones de sangre así. Así. Y es muy duro de contarlo, pero eso me ha pasado a mí. Y a los 9 añitos, por ahí, estábamos en una finca de pastores, mis padres, y estábamos trillando en la era, y yo iba en un trillo subido y otros 2 iban en una trilla. Y va un señor que había allí y dice, tu hijo van jugando, dice, se va a caer del trillo, lo va a matar el trillo. Era mentira, yo no me movía del trillo porque no podía subir. Que viene mi padre con una garrota que llevaba a darme un palo, le cojo el brazo y me arrancó la manga de la camisa, salí corriendo por medio de la era, me tiró con la garrota y aún caí al suelo allí en medio de la parva, de la paja, y le dije, no me vas a pegar más, no me vas a pegar más. Y cogí y me fui a una aldea de pastorcillo. Ahí paramos un segundo, Antonio. Y Voy a parar para coger aire. Vaya vida, ¿eh? Su padre. Si no se llega a ir, posiblemente lo hubiese matado en una de esas palizas.
y se fue. Él lo vio tan negro que siendo un crío de 9 años desaparece de la casa, porque es que veía que un día u otro, por un motivo u otro, lo iba a matar. Antonio, duro es contar esto y sobre todo cuando uno habla de su padre, ¿no? Que se supone que es el que te tiene que proteger, el que te tiene que querer, el que te tiene que cuidar. Pues sí. Pues él se fue. Y te fuiste. Me fui. Y a partir de ahí comienza una vida, la vida de este Antonio que tenemos hoy aquí sentado. Y vamos a retomar esa afición por los toros que con 12 años tú ya decides llevarla para adelante, ¿no? Sí, pero de los 9 Ejé. hasta los 12 ¿Dónde estás? me fui a una finca de pastor. De pastor. Sí. Y ahí te dieron por desaparecido. ¿Qué pasó aquello? Me vieron desaparecido porque cuando llevaba 3 años, yo al mayoral que tenía la finca le dije, no quiero ser más pastor. Dice, hombre, Antonio. Claro, claro. Digo, no quiero ser pastor. Digo, yo voy a ser torero. Y me dicen, ¿pero qué dices? Que quiero ser torero. Me ampliendo, me voy a la estación de Iruela, cojo el tren y ¿dónde fui a subirme? A un vagón de gorrinos. Claro, porque no había dinero para comprar el billete. Exactamente. Cogí, me agarré arriba a unos barrotes que había en el vagón y los gorrinos me querían morder. Me mordían, pero no llegaban. Hasta que llegué a Madrid. Y eso es muy duro, ¿eh? Cuando llegué a Madrid, ¿alguien me baja en Madrid a dónde voy? No conocía a nadie. No tenía un duro. Explícame a ver de qué vivía. ¿Y qué hiciste? Pues me fui hacia Sevilla y pues por allí conocí a Manuel Benítez, el cordobés. Nos comíamos las cortezas de naranja. Esto es lo que decíamos antes del hambre. Claro, llegan de maletillas, de nada, ir a buscarse la vida. El mundo del toro de aquella época, donde los chavales, algunos tuvieron suerte y otros no. Ha nombrado a Manuel Benítez, que dio la vuelta al toro en este país. El primero que cobró 1 millón de pesetas. 1 kilo, por eso decía lo del kilo. El primer kilo, cuando se decía el kilo en pesetas, era porque Manuel Benítez dijo, yo 1 kilo por corrida. Por eso se llamaba 1 kilo a los millones de pesetas antiguos. Total, que de maletillas llegan ahí con gente como muchos, como Antonio, como Manuel Benítez y tantos otros que luego salieron y tantos otros que se quedaron por el camino sin dinero y con un hambre que se comían lo del suelo, que es lo que estaba diciendo, que a mí también se me ha quedado aquí en la cabeza. Sí, sí, cuando encontrábamos los desperdicios de los plátanos, eso para nosotros eran chuletas. Pero chuletas de las mejores. La peladura del plátano para ellos eran chuletas. Sí. Fíjense cómo se tenían que buscar la vida. Luego íbamos por allí de ganadería en ganadería y íbamos por allí por los pueblos, poníamos la muleta y nos daban una perra gorda o una perrilla y así íbamos viviendo y en algunos lados íbamos a ver si podíamos cortar alguna becerra o algún novillo, nos pillaban, nos daban y así era la vida de un lado a otro. ¿Y alguno que te diese de comer o que te dejase algo de luego ropa con un algunos poquito de sitios, suerte? Sí, porque llegué un día a una ganadería de los hermanos Frías y me compraron 2 camisas, 2 pares de calzoncillos y 2 pares de pantalones. Eso para ti, teniente general. Yo dije, ya soy aquí el rey, ya soy aquí un maestro. Y así fuimos, hasta que torreé un día en Baeza y me dieron 10 duros. Hombre, 10 duros de entonces, cuidado, Sí. para un chaval que no tenía nada. Ya, y así empezamos, hasta que ya un día Te echaste un apoderado, me salió un apoderado de Almansa, de Almansa. que tenía 2 o 3 comercios, los mejores El que ha había en llamado antes Almansa. era de Almansa, ¿no? Me parece. El señor que ha llamado a Nieves era de Almansa. Ajá. Sí. Que le ¿Y ese decía- apoderado qué? ¿Te puso en algún sitio o qué? Sí, me puso en varios sitios. ¿Y bien? Oh, sí, toré en Casas Ibáñez, con el hermano, con un tío de Manuel Escribano, que ahora está acogido. Sí, con un ayer tal- estaba en Bilbao viendo los vitorinos, que no pudo Exactamente. estar Con un en la tal corrida. Luis Escribano y un tal Pepe Osuna de Albacete, lo cual que me cogió un toro, el primer toro me cogió, al segundo le corté, lo esperé a Puerta Gallola y le corté las 2 orejas y el rabo, Joder.
me llevaron en hombros a un baile, tenía que bailar con las chicas en dos, porque no podía cumplir con todas bailando con una, una. Los toreros con éxito, entonces con las mujeres tenían también mucho éxito. Y de verdad, que fue un señor de Valdegang que le dice Juan Ginés el Correo, y me dijo, tío, eres un monstruo. Porque yo enseñé las fotos que toreé en Palma de Mallorca, y les enseñé las fotos y me dijeron, los amigos, a ti no te lavamos nosotros los pantalones ni por 1000 pesetas. ¿Cómo te llamaban, cómo te anunciaban? Antonio allí? García el Mancheguito. Antonio García el Mancheguito. Compartimos apellido y Sí. gustos taurinos. Sí, por muchos taurinos. Y así vino la vida. Lo que pasa que, pues, le pasó lo que a otros muchos novilleros. Una mala acogida Sí, te quitó del toro. Yo tuve una acogida en Villena, que fui a sustituir a un tal Rafaeliño Mata. Me cogió el toro de mis partes, me tiró para arriba. Cuando bajaba me metió el cuerno por aquí y me salió por detrás. Y salió media paletilla por un lado y media para otro. Llevo 85 centímetros de tipa de plástico en los intestinos y la paletilla la llevo postiza. ¿Cómo tengo los hombros? ¿Los tienes? Este es más bajo que este, Sí. Pero estás aquí vivo. pero estoy aquí vivo. Estás aquí vivo. Bueno, pues vamos a seguir con la vida de Antonio, pero con tu permiso, Antonio, vamos a mandar un aplauso a todos los toreros que están heridos, porque me lo has recordado tú ahora, que son muchos. Hay un torero de plata que está ahora entre la vida y la muerte, con una pierna que el pobre le puede llevar a un mal desenlace, ojalá no sea así, pero para todos los toreros que están heridos y para todos los que hoy por la tarde, por ejemplo, se están jugando la vida delante de un novillo, de un toro o de una becerra, porque esos animales, como no los sepas llevar, pues te matan. O sea Sí. que aquí en esta tierra que hay mucha afición, un aplauso para todos. Sí. Aquí se ponen a charlar Nieves y Antonio de sus cosas, ¿eh? No, es que en Almansa conozco la casa Juanito. Y hace muchos años que yo no paso por ahí cuando vivía en Alicante. Y por eso le digo que Pues si mira, todavía... si el mundo es un pañuelo, al final aquí hay cosas que se conocen entre todos. Bueno, vamos a seguir con la vida de Antonio. Vamos a hablar un poco de sus amores. Nos hemos quedado un poquito ahí en el tema de los toros porque él lo fue y lo es. Porque el que es torero lo es toda la vida, aunque se quite o le quite el toro. Hasta que te mueres, eres torero. Yo que eso lo tengo bien claro. Tú te enamoraste Yo una prima hermana, de una prima hermana. Anda que no había chicas por ahí. pero no la conocía. Ah, ¿cómo fue eso? A ver. Mis padres estaban en una finca, llegué al mes de agosto vino de vacaciones y nos bajamos a un pueblecito que le dicen La Celipa, cerquita de Albacete, y claro, nos pusimos a bailar. Estaba mi pobre abuela, la madre de mi madre, y me dice, ¿cuándo nos vamos a ver otra vez? Digo, pues en Navidad. Y quedé con ella en Nochebuena, de irme a pasar la Nochebuena con ella. Nos juntamos allí 4 o 5 primos, hermanos y primas, y nos fuimos a cenar. Y bueno, allí estuvimos cenando, lo pasamos muy bien, y ya otro día me dice un tío mío, su padre, dice, Antonio, dice, me he enterado que has venido por divertirte con tu prima. Y yo le contesté a mi tío, no me hace falta ninguna prima para divertirme con ella, porque soy muy capaz de arrimarme a cualquier chica. Bueno, que mi prima se enfadó y dice que no se venía al teatro conmigo. Que no se venía. Bueno, pues la noche de antes habíamos estado jugando al parchís con una chica que a su hermano le habían tocado las quinielas, Ajá. que se llamaba Pilar, y me cojo mis entradas del teatro y me voy a... Y la invitas a ella. Y la invito a ella. Es lo que tiene el parchís, comida por no comer. Es lo que tiene. Nos vamos al teatro y cuando pasábamos al teatro, mi tía y mi tío que pasaban al teatro Y te ven con la otra chica. y me ven con la Pilar y dice, mira el pardalet, dice, míralo, que iba con la chica. Claro. Pasamos al teatro
Y luego a uno de los acomodadores que había por allí, que actuaba Celia Gámez y Gracia Imperio, Ajá. le digo, oye, digo, yo podría ir al camerino a visitar a A las artistas. Celia Gámez. Y fuiste para allá. Y dice, sí, hombre, claro que sí. Me voy a saludarla. Y le digo, ¿y yo no podría cantar una canción aquí en el teatro? Dice, hombre, pues claro que sí. Pues claro que sí puede cantarla. Bueno, que me fui otra vez con mi chica y cuando hicieron un intermedio y me llaman. Yo esto no lo sabía, ¿eh? Sí. Esto no viene aquí. Bueno, que me llamaron y salí y canté una canción. ¿Y cantaste? ¿También cantas? Canté un poco. También canta. ¿Y qué cantaste? Que le pregunten a mi nieto. Sí, canta bien. ¿Y qué cantaste? Canté Vino Amargo por Rafael Farina. Joder, macho, pues eso es muy difícil. Vaya. ¿Cómo andar de voz? Ando con el aire acondicionado del coche. Regular, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí está el nieto. Ya, claro. ¿Cómo estás? Allá está, Un venga. poquito, igual. Debe. ¿También? Claro. Madre mía, hoy tenemos todos artistas. Dice Cristian que cantes un poquito, porque tampoco Claro. tenemos aquí todo el tiempo para hacer una canción completa. Bueno, yo ahora mismo la garganta no la tengo muy bien. Ya, pero Voy bueno. a hacer una salida Sí, vale. y para complacer a este precioso Atiéndeme. público que hay aquí. Un muletazo. Y después un muletazo, ¿no? No, muletazo cantando. A ver. Ya, ¡Ole! Bueno, y está tocadito Cristian por el aire acondicionado. Por el dice. aire acondicionado, sí. Menos mal, porque si no, Si no te digo yo que... que la monta aquí la arma, Vaya, ¿no? sí la monta, sí. Oye, ¿cómo es Antonio? A ver, cuéntame, ¿cómo es el abuelo? El abuelo es muy salado. El abuelo es muy salado. El abuelo va por ahí con su cochecillo, en los toros, allí en el pueblo, lo conoce todo el mundo. Es muy salado, mi abuelo. Bueno, decía Cristian una cosa lo del coche. Tenemos una foto del coche de Antonio que hay que ponerla. Antonio, mira ahí enfrente. Miren el Mira- coche. mira el coche. Miren la matrícula. Torero. ¿Eh? Sí, señor. ¿Y te dejan circular con esa matrícula? sí, 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 sí. Vamos, ahí está. Ni Enrique Ponce, pero él sí, ahí va, torero. Bien seguro. Ahí lo lleva. Oye, ¿cómo es el abuelo? En este aspecto ya estamos viendo que es un hombre muy activo, que sigue vivo, que hace muchas cosas, pero sí le noto que sí le hace falta una compañera. ¿Con quién compartir todo esto? Claro que sí, porque desde que murió mi abuela, claro, al estar pendiente de una persona tantos años, pues él pues también necesita a alguien que también cuide de él. Claro. Entonces se siente solo, es normal. Él se va, se echa su partida a las cartas, se entretiene como puede durante el día, pero es como dice, llega la noche y pues le da gusto de que tenga allí su pareja o una Lógico. compañera, como él dice. Alguien con quien ir a los toros, Alguien con quien ir a los toros, con quien ir ver a la tele. pasear, al teatro, con quien ver la tele. Claro que sí. Cristian, gracias por acompañar al abuelo. ¿eh? Ya, claro. Muchas gracias por estar aquí también con nosotros. Que canta muy bien también. También canta bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, Mejor que el abuelo. canta mejor que el abuelo Cristian. Aquí canta todo el mundo hoy. Esto es una cosa espectacular. Bueno, total, nos habíamos quedado con esta primera prima hermana que se estropea la historia, porque claro, la ven los tíos, él con otra chica, cosas de chavales. Aquella relación se estropea y la vida continúa y tú te vuelves Albacete. a Albacete y te enamoras ahí de una chica que vuelvo a Albacete. esta historia buenísima, Antonio. Es para hacer una película tu abuelo, ¿eh? Cristian, para hacer una película nuestra, española, de Castilla-La Una Mancha. española. O sea, es decir, esto es, Español. pero divertido, ¿eh? Sí, sí. Pero divertido. Total, que se vuelve aquí. ¿Y de quién te enamoras tú? Me vuelvo a Albacete porque yo trabajaba ya no era torero, Sí, ya eso se había acabado. en el patrimonio forestal Sí. y estábamos en la Sierra de Chinchilla de Albacete
en una repoblación de pinos. Sí. Y voy un día a cobrar la nómina de mis compañeros y pasaba por una calle con una Motejo, una Berbi que tenía, Sí. que fue la primera que fue a Pozo Lorente, y sale un señor allí en un portal, Antonio, Antonio, y vuelvo la cabeza y digo, ahí va, digo, ese es mi tío. ¿Ah? Sale mi tío, paro la moto, Sí. paso allá adentro y nos podemos... Pero que nos falta una. ¿Cuál? Antes de llegar a esa. La de la finca, macho. La hija del jefe. Ah, bueno, sí, me falta una. Es que esta es muy buena. Sí. La es historia que es buenísima. Me fui a una finca, nos fuimos 3 compañeros, pero entonces estaba en el Mundo del Toro, ¿eh? Ya, pero bueno, que es Nos igual. fuimos a la finca... Ahora estamos hablando de la vida personal. Exacto. Nos vamos a una finca a quitar piedras y les digo a mis 2 compañeros, Claro, como el toro no daba, había que trabajar en otras cosas. Sí. Y está allí quitando piedras Que y en no- la finca... que el dueño tenía una hija muy guapa y, pues claro, pues yo un chavalote, le digo a mis compañeros, digo, yo aquí soy mudo. Yo no hablo, ni oigo. No sé por qué le dio por ahí. Sí, Y dijo, yo no hablo nada, soy mudo. soy mudo. De ahí que se pone a trabajar y está 2 o 3 semanas haciéndote el mudo. Sí. Todo para ligarse a la hija al jefe de la finca. Bueno, que uno de los días... Oír sí oía, Sí, sí por las oía. orejas. Ahí tenía bien el tema. Oía. Que uno de los días, como era una aldea, había pavos, había patos y había una oca, y la oca de qué mala suerte que cayó al pozo. Y allí no bajaba nadie por la oca al pozo. Y yo digo, ¡ah! Y me dice el dueño de la finca a mis compañeros, dice, ¿lo comprendí lo que dice? Dice que quiero bajar al pozo. Ahora me atan por la cintura, por la encajadura, y yo ato una cuerda arriba a la capilla del pozo, porque yo digo, estos, cuando me oigan chillar abajo, en el agua me van a dejar y me caer al agua. Pues claro, cuando llegó abajo al agua, empezó a... ¡ah! Pues ya llegó al agua. Cojo la oca con una mano, con la otra estaba agarrado al cordel, y poco a poco me sacan para arriba y ya les dice el jefe, qué poca educación y qué poca vergüenza tenéis consentir que va el germudo a sacar la oca. ¡Claro! Que la cosa no acaba aquí. Que la cosa no acaba aquí. Bueno, pues esto era un martes, un lunes o un martes. Y claro, allí yo era mudo. Y el dueño de la finca tiene una hija de mi edad, más o menos. Y cuando estábamos allí, yo estaba metido allí, que dormíamos en unas colchonetas de paja, pero teníamos ahí una habitación. Y los otros 2 amigos míos se habían ido al pueblo, como era el fin de semana. Y yo dije, no me voy a quedar aquí. Me quedo allí y cuando estaba allá acostado, viene la chica y me llama. Me llama que llegó mi apoderado y una hija que tenía que torear una novillada en Palma de Mallorca. Madre mía. Y llega mi apoderado y dice, aquí hay un chaval llamado Tony. Y dice la chica, dice, aquí no hay ningún chaval llamado Tony. Dice, pero no hay ningún chaval aquí en la finca. Dice, sí, dice, está el mudo. Total, que dice mi apoderado, ¿el mudo? Dice, yo no conozco a ningún mudo. Y ya le dice a la chavala, ¿quieres hacer el favor de decirle a ese chaval que salga? Madre mía. Cuando salgo para afuera, viene la chica, la hija del apoderado, me abraza, me da 2 besos, me abraza el apoderado y le dice la chica a ese señor, pues ¿quién es usted? Y dice, soy el apoderado de Tony. Madre mía. Y le dice la chavala, dice, mira, que no se entere mi padre
que no eres mudo. Dice, porque coja la escopeta y te pega 5 tiros en la barriga. Bueno, pues cuando estábamos que para acá, que para allá, asoma el padre con una tartana y la madre, que entonces había tartanas y cabriolés de esos. Y, claro, llega la chavala y llama a su padre, porque la chavala no quería que su padre se enterara de que yo no era mudo. La llama ya a un patio que había a su padre y dice, papá, dice que el mudo no es mudo. Que el mudo habla y Dice- es torero. Dice que el mudo habla muy bien y es torero. Madre mía. Y dice su padre, ¿qué estás tonta? Dice, papá, que es torero y este señor es el apoderado que ha venido porque ahora se ha ido un contrato para torear en Palma de Que Mallorca. se va para Palma de Mallorca. Bueno, pues déjame que siga yo, porque a partir de ese momento, Antonio, como buen caballero, invita al jefe, al padre, a la niña, van a los toros y bueno, y luego sigue un poquito toda la historia que han contado de la cornada y cuando ya deja el toro, pero tuvo su guasa, haciéndose el mudo allí en la finca para ligarse a aquella chica, que ahí se quedó la historia. Entre el mudo, el pavo del pozo y toreando, la historia se quedó ahí. Y va a llegar la que va a ser su mujer, que es donde nos habíamos medio enganchado ahí. Fíjense qué curioso, prima hermana. Prima hermana. Y caes con la prima hermana. Sí, Y empiezas a salir con ella y esa es la mujer de tu vida, sí. con la que tú te casas y con la que tú pasas pues parte de 50 años. parte de tu vida, ¿no? A tu tío no le hizo mucha gracia. Mi tío no me quería porque un sobrino de él quiso pretender a mi entonces prima Sí. y mi suegra no lo quiso. Y como mi suegra no lo quiso, pues mi suegro no me quería a mí. Cosas de antes. Las cosas de antes, pero él lo tenía claro. A él le gustaba su prima hermana y en esta ocasión no se le iba a escapar. Estuvieron saliendo de novios en contra de parte de la familia. Deciden casarse, pero claro, en aquella época en España no te podías casar con una prima hermana. Tienen que pedir a pedir permiso al obispo. Y el obispo dijo que era ley de la China. Y Antonio le dice, señor obispo, si no me casa usted, si no me da los papeles, me caso por lo civil. Y te lo arregló todo. Exactamente. Y te casaste. Y me casé. Bueno, te costó, macho, ¿eh? Me costó mucho porque, pues eso, Teníais todo en contra. no teníamos un duro, Y todo en contra. todo en contra. Se casan el día de Navidad, el 25 de diciembre. Y van a la boda 4. ¿Pero 4? 4. 4. Y entre las invitadas a la boda estaba su otra prima hermana, que era su primera novia. ¿Sí o no? Sí, más o menos. Torero. Sí, ¿no? Más o menos. Bueno. ¿La boda qué tal? Pues la boda nos casó en la parroquia del Pilar don José Oliva, Sí. el párroco que había allí, y al terminar la boda me dice, hombre, tendrás que invitarnos por lo menos a cenar. Y nos fuimos los 4 A a cenar, un restaurante a cenar, Bueno, y al terminar, mejor cenado o peor cenado, se acabó la historia. ellos se fueron para su sitio y nosotros nos fuimos a mis padres. Para el vuestro. Y ahí terminó la historia. Bueno, ya ven, aquí cada uno tiene su boda, tiene su historia, tiene sus vivencias, pero la de Antonio es para escribir una película bonita, ¿eh? Una película bonita, con música y todo. A partir de ese momento empieza Antonio a moverse, porque Sí. tiene que irse a la vendimia, A Francia. te vas a Francia a trabajar, ya el mundo del toro se había terminado Sí. y había que buscarse la vida. Estuvisteis allí y al de nada, clavado macho, ¡pumba! Primer niño. Sí. Cuando vine a casarme, yo antes había estado en Francia 3 meses. Sí, ya conocías no lo he aquello. contado. Y cuando vine a casarme en Navidad, mi señora se quedó en estado. Y luego, a los 7 meses, yo me fui a Francia a trabajar y vine acudí a la frontera a por ella. Y estuve viviendo en la frontera. Mi primer hijo nació en Francia. Se llamaba Cristian como mi nieto. Sí, él lleva el nombre por el padre, por tu primer hijo. Y el segundo hijo
entre el segundo y el primero, sí vino ella a España para que conocieran a mi hijo, mis padres y sus padres, y estaba en estado, se escurrió, se dio en el vientre y tuvo un aborto y era una niña. Ajá. Y después niños, Todo niños, todo niños, todo y niños. todo niños. Él quiso siempre una niña, pero fueron todos niños. Sí. Todos niños. Bueno, pues él también tuvo tiempo para dedicarse a otra de sus pasiones, que es la música. Fundó una banda en el año 1980, una banda de cornetas, tambores y mayorets. Llevaba 70 niños. Mira, ahí estamos viendo fotografías, todos perfectamente uniformados. Antonio, cuando hace las cosas, las hace, ¿eh? ¿Para qué vamos a andarse con tonterías? Cuando tiene que organizarlo, lo organiza. Ahí está, el primero de la izquierda es Antonio. Ahí está. Y ahí el del centro. Las chicas, las mayores. Ahí está, con las mayorets. Y estuvo un montón de años con este tema, lo que pasa, claro, ya tuvo que dejarlo porque no podías atender todo, ¿no? Oye, Antonio, una curiosidad que yo tengo. Tú te casas con tu prima hermana, tienes tus hijos, tus 5 hijos, pero ese matrimonio, ¿cómo fue? Porque prácticamente os casáis casi sin conoceros. Y a partir de ese momento, pues también para atrás, para adelante, ya en España, tú la vendimia. ¿Cómo fue qué recuerdos tienes tú de tu matrimonio? Pues también mi matrimonio fue muy bonito. Hubo cosas que claro, que ella cuando murió mi primer hijo se dejó total. Ella no sabe. Ahora vamos a llegar a eso, pero antes de todo lo malo que llegará ahora, ¿fue para ti un matrimonio feliz? Sí, Vale. muy feliz. Lo mejor que me ha pasado en esta vida. Hay un detalle que no sé si se habrán dado cuenta ustedes, señores del público, que lleva puesta la alianza todavía. Deja, apoya la mano ahí. Ahí está. Cuando alguien no se quita la alianza y su pareja se ha ido, es por algo. Señal de algo, ¿no? Sí, sí. Está contigo ahí. Estará siempre conmigo, toda la vida. Y mi nieto es un testigo, el final de mi pobre mujer, lo que yo hice con ella y lo que yo sufrí con ella porque se lo merecía. Estar con ella. Sí. Esto es importante, señoras. Ya ven que Antonio es un hombre divertido, con muchísima actividad. Está solo y necesita una compañera, pero como prácticamente a todos los que se han quedado viudos o viudas, esa imagen, esa figura de su mujer que ya no está, va a estar siempre con él. Es lógico. Ahora ya es otra etapa de su vida. Necesita alguien como usted. ¿Sí? ¿Le está cayendo bien a Antonio? ¿Le gusta cómo es? Pues llámele, ahí está el teléfono, 902-550-190. Pero yo sé que usted es comprensiva y tendrá en cuenta que su mujer estará siempre ahí, como alguien especial. Y a partir de ahora será otra cosa, será otra etapa de la vida, será diferente. ¿Sí, Antonio? Así es. Bueno, ahora llega una parte dura, pero tenemos que contarla, Antonio. Y empieza, pues ya lo hemos vivido aquí. Y Antonio tristemente lo ha tenido por partida doble. Se le muere el hijo mayor. Con 25 años. Con 25 años. Le entró una hepatitis fulminante. Y duró 15 días. 15 días. Y ese fue, yo me imagino, según tú nos has contado, Antonio, un poco el principio del final de su mujer. El mazazo de la muerte de su primogénito, pues ella nunca lo pudo superar. No. No. ¿Tú cómo llevaste eso? Pues yo lo llevaba muy mal, porque yo estaba en la Diputación, era vigilante jurado de la finca y mayoral de 3.500 ovejas, y yo tenía a mi hijo, que era mi mano derecha, porque me llevaba un palmo de alto a mí, cogía 4 paquetes de alfalfa y los llevaba 2 en cada brazo. Y llega un día el ingeniero y dice, pero Cristian, ¿cómo llevas 4 paquetes de alfalfa? Dice, porque puedo llevarlo y tengo fuerza para llevarlo. Y eso a mí no me se ha podido Olvidar. Estuve un año entero durmiendo con él todas las noches y eso no se puede olvidar en la vida.
Bueno, pues tenía Antonio entonces 51 años y el Cristian se le fue. En 15 días, fíjense, pedazo de tío que se te va en 15 días. El primer hijo, además. A raíz de eso, y yo creo que fue por eso, tu mujer entró un poco en barrena, enfermó con 60 años y desde entonces tú nos has dicho que tu mujer se dejó de cuidar porque Sí. claro, ese mazazo emocional la dejó hecha trizas. Ella empezó a engordar, Yo tenía un Mercedes, ella montaba en el Mercedes, no la podía sacar del Mercedes, porque pesaba 120, 124, 125 kilos, y yo dije, esto es imposible. Y ya cogí un día y le dije, nena, te tienes que poner en tratamiento. La llevé a un sitio, a un médico de estos que les ponen un tratamiento, les ponen una dieta. Y ella sí, a lo mejor los 15 días primero perdía a lo mejor un par de kilos. Pero luego seguía y lo recuperaba Y otra otra vez. vez enseguida. Bueno, pues tristemente ese estado de su mujer fue a peor. Como él lo ha dicho, Antonio la estuvo cuidando hasta el último momento, pero su mujer murió. Y las desgracias de Antonio no se paran aquí. Fíjense, ya pierde un hijo, el mayor, pierde a su mujer. Y la vida a veces es muy dura con algunas personas, ¿no? Y le arrebatan a su segundo hijo. Sí. A los 6 meses de fallecer su mujer, se le muere el segundo hijo. A los 6 meses de morir su mujer. Le dio una trombosis, se quedó el hombre medio paralizado, aquello fue a peor, y el pobre pues también se le fue. Por eso al principio, en la presentación, le presentaba a Antonio, tuvo 5 hijos, le sobreviven 3. Y han visto qué humor tiene y lo divertido que cuenta las cosas, la fuerza que tiene este hombre para haber sobrevivido a lo que les he resumido en poco tiempo, porque ya saben que a mí no me gusta cebarme con las cosas malas, pero hay que contarlas para que ustedes sepan cómo están nuestros invitados. Yo creo que eso todavía le pone más en valor cómo es Antonio. El carácter, la vitalidad y la fuerza y la entereza que hay que tener para salir de ese agujero. Él nos decía, no sé ni cómo estoy vivo. Esas cornadas sí que son cornadas. Sí, además de verdad. Esas son las cornadas que da la vida. Y esas son las que nunca se olvidan. Jamás. Pero aquí está, con toda la ilusión del mundo, con el apoyo de su familia. Había venido Cristian, el nieto. Ya ha contado cómo es su abuelo. Y lo ha contado con una sonrisa y como la que tiene ahora. Porque es así. Y así se lo ha marcado. Y a Antonio me gusta verle como está ahora, vital. Antonio, ¿estás bien? Muy bien. Vale. 78 años. Lleva 3 años solo. Le gustaría encontrar una compañía entre 70 y 75, nos has dicho, más o menos. Si es de cerca de Valdeganga, de donde vive mejor. Chinchilla, Valdeganga, Pozo Lorente, Casas Ibáñez, Fuente Alvilla. He sacado el GPS, como hago yo, y he mirado las zonas de alrededor donde pueden llamar. Él tiene su cochecito, o sea que si la mujer es buena para ti, yo sé que como los toreros buenos te vas donde sea. Que no fume y no beba, Lo mismo que yo. lo mismo que tú. Que sea educada, que tenga conversación. Él es un muy buen conversador. Para compartir la vida, para convivir. Que sea aficionada, que le gusten los toros. Anda que no se van a ir a ver corridas por ahí, por toda Castilla-La Mancha y por donde haga falta. Él templa hasta el teléfono, ¿eh? No creas tú que le ha asustado mucho. Hola, buenas tardes, señora. Buenas tardes, Ramón. Su nombre, por favor. Me llamo María. Hola, María, gracias por estar en compañía, María. Te presento a Antonio. Sí. Antonio, en esa cámara está Un- María. Un hombre muy amable. Hola, María.
Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Cómo? Me alegro de verte en este programa, ya que yo lo suelo ver casi todos los días. Sí, sí. ¿En qué situación te encuentras? Yo estoy divorciada, 1 año y medio, pero separada a lo menos 20. ¿Qué edad tienes? Tengo 70 años. Ah, muy bien. 70. ¿De dónde eres? Yo soy de aquí, de un pueblo de Albacete, a unos 80 kilómetros de tu pueblo. ¿Eres de...? De aquí, de un pueblo de Albacete. ¿Se llama cómo? Pues no te lo voy a decir porque soy conocida en este pueblo y no sé, no me atrevo, no tengo la facilidad de decírtelo. Eso que quede en privado, María, no pasa Nada, nada. guapa, no pasa pues. nada. Pero Nada, muy guapa. cerquita tuyo. Muy cerca tuyo. Sí, Provincia de a Albacete. 80 kilómetros, pero sea tipo cerca de Albacete. María, ¿qué te ha gustado de Antonio? Pues me ha gustado toda la historia que ha contado. Su historia me ha conmovido porque mi niñez tampoco fue muy dulce y más o menos fue mi historia la que le ha contado. Tenéis cosas en común entonces. Sí, ¿Fumas, yo María? también me fui al extranjero Sí. y estuve varios años Bueno. fuera. Ya se lo contarás a él. ¿Fumas, Sí. María? No, por Dios. Perfecto. Ni bebo. Ni bebes. Muy bien. ¿Y te gustan los toros? Pues sí me gusta, no entiendo mucho porque al vivir fuera de España, pues, pero sí me gustan de pequeña. Pues él te lo va a contar todo. Sí. Él te lo va a contar todo. Pues tiene Gracias una por cara muy llamar, alegre. María. Le daré tu Nada. teléfono a Antonio, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Ramón. Que sigas tan amable y simpático en el programa. Y que usted lo vea. Buenas tardes. Muchas Buenas gracias. tardes. Adiós. Gracias, buenas tardes. Suerte, maestro. ¿Y al toro? Suerte, maestro, y al toro. Aquí estamos para lo que necesites, Antonio. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerte en el programa. Muchas gracias, Ramón.